Pues hoy es la última sesión de este seminario. Y como os dije, pues es un poco ver el planteamiento o el pensamiento que hace Yuk Hui desde la óptica de la epistemología axiológica, ¿no? Para ver cómo dos teorías diferentes en muchas cosas también tienen cosas en común y aparte, aunque el pensamiento de Yuk Hui parte de unas concepciones antropológicas, epistemológicas diferentes, ver cuáles son estas diferencias o similitudes que pueden haber entre la obra de Yuk Hui y la obra de María Corbí de la epistemología axiológica. Entonces, hoy, en vez de adentrarnos mucho en el pensamiento de Yuk Hui, que ya hemos hecho 2 sesiones dedicadas a lo que sus conceptos importantes y cómo él analiza la idea de la cosmotécnica en China, pues hoy vamos a ver esta comparativa entre ambos pensamientos, entre ambas corrientes. Eso sí, hoy me basaré mucho más en el libro de recursividad y contingencia, que es como su libro más filosófico, donde habla más de cibernética y deja patente más cuáles son sus principios desde los que parte, pero como siempre me he basado más en la introducción, porque es una introducción bastante larga, de casi 70 exactamente son, una introducción de 64 páginas a toda la obra. Entonces aquí ya deja entrever un poco cuáles son las problemáticas o hacia dónde va a apuntar. ¿Vale? Entonces a partir de aquí, pues considero que es importante poder analizar pues esta comparativa. Y es lo que vamos a hacer un poco en el día de hoy. No sé si dará para 1 hora y media, pero bueno, para lo que nos dé, estaremos aquí. Bueno, les estaba explicando un poco lo que vamos a ver hoy, en el sentido de que ya hemos analizado las obras de Yuk Hui, donde hemos visto pues, sus conceptos, sus ideas, un poco la idea que él hace de la cosmotécnica a partir del estudio del pensamiento cosmotécnico en China, a partir del Dao, etcétera. Y hoy nos basaremos un poco más en este otro libro, que es el de recursividad y contingencia, que es su libro más filosófico que estaba comentando, pero como su introducción es de unas casi 60 páginas, pues ya me voy a centrar un poco en las ideas principales de la introducción a su propia obra y la vamos a comparar un poco con los principios y postulados de María Corbí, ¿vale? Sobre la epistemología axiológica, para ver pues, en qué puntos son similares, en qué puntos discrepan, si puede haber alguna unificación entre ambos pensamientos, si realmente están completamente contrapuestos o si por el contrario, pues cada uno va por un sitio, pero ambos apuntan más o menos a una misma necesidad. Bueno, dicho esto, bueno, os dejo el libro, pues si lo queréis mirar, luego os pediré, porque hay una cita que me gustaría leeros, algunas cosas de allí para recuperar. Entonces, claro, una de las cosas más interesantes o más importantes de atender, tanto en el pensamiento de Yu Hui como en el de la epistemología axiológica, es ver desde qué antropología parten cada uno de estos dos pensamientos, ¿no? Esto me resultó muy curioso porque María siempre hablaba de la idea de la garrapata, y Yu Hui en el libro, no en el de recursividad y contingencia, sino en el de fragmentar el futuro, también recoge la idea de cómo funciona una garrapata para contraponerla con el ser humano, ¿no? Entonces, esto os leo directamente la cita la que tenéis aquí. Dice: la garrapata es un arácnido sin ojos, permanece sujeta a un árbol y solo al detectar el olor a ácido butírico en determinadas condiciones de temperatura y vientos, la señal de que se acerca un mamífero, se deja caer para asirse al cuerpo de este, alcanzar su piel y chupar su sangre. ¿No? Te está aquí describiendo básicamente cómo funciona una garrapata, cómo es todo su mundo, ¿no? Dice: hay toda una semiótica en el proceso de selección de información. Esto será interesante de ver porque esta idea de información, de selección de información, es una idea que él ya la coge de la idea de cibernética, ¿no? Para la cibernética, todo en el mundo es información, por lo tanto, aunque él luego va a criticar los postulados del dataísmo y de Harari, de que todo tienen que ser datos, etcétera, parte de una cierta idea de que en el mundo pues todo lo que hay lo podemos contemplar desde la óptica de la cibernética y de la información, ¿no? Entonces dice que esta selección de información obedece al plan estructural del animal. Es decir, todos los animales, luego veremos qué piensa o qué opina del humano, lo que tienen es una relación de su sistema nervioso y su sensorium con esta información, ¿no? O sea, hay cierta información, hay un animal, entonces el animal ya sabe qué información recoger o no y no se va a preguntar nunca sobre qué información tiene que escoger o cómo tiene que actuar en un entorno porque su condición de animal pues ya está
predeterminada al entorno, ¿no? En este sentido, pues la garrapata, cuando se dan estas condiciones de temperatura y vientos, etcétera, pues ya sabe que se acerca un mamífero cuando huele el ácido butírico porque es su señal. Hay una señal de información que es el ácido butírico, la garrapata lo reconoce y entonces se produce. Entonces dice, el cual a su vez determina su mundo circundante. Es decir, todo el mundo de la garrapata está basado en el ácido butírico. Pero esto lo podemos extrapolar a cualquier otro animal, o sea, es decir, todos los animales, el mundo circundante suyo está basado en su propia animalidad, ¿no? Pero luego es interesante porque dice, los seres humanos no somos garrapatas, obviamente. Dice, inventan herramientas y modifican, Bueno. depende cómo lo entendamos, sí, sí, dice, pero los seres humanos no son garrapatas, inventan herramientas y modifican el medio ambiente. Son capaces no solo de adaptarse al medio exterior, sino de adoptar y transformar dicho medio a través de la técnica. Claro, esto es interesante de entender porque aquí es donde empiezan a estipularse dos diferencias en la antropología de cada uno de estos dos pensadores. Es decir, podemos entender que Yu Hui parte de lo que podemos llamarlo una antropología técnica, ¿no? Es decir, estamos constituidos por la técnica, por eso él dice que los humanos inventan estas herramientas y entonces tenemos un sistema de adopción, de adaptación y adopción. Es decir, nos adaptamos al medio y a la vez adaptamos el medio a nosotros mediante la técnica. Pero claro, él en este sentido ve la realidad como información, que es lo que él habla de esta cibernética, aunque aquí os quería leer lo que él critica básicamente de Harari para entender que él no parte de una filosofía del dataísmo. Y esto está en su página 356, me voy a apuntar. Es de los pocos autores que he visto que critican abiertamente a Harari junto a Javier Echeverría. Entonces, porque ahora todo el mundo habla de Harari y lo consideran Es el como uno de túter. los mejores. Y él critica la idea de Homo Deus, el autor y tal, ¿no? Entonces dice, el nombre de la ciencia de la vida, que es este dataísmo, que en el cual estamos abocados a día de hoy, dice, los organismos son considerados algoritmos y los humanos no son individuos sino dividuos. Esta idea de dividuos es una idea de Gilles Deleuze, en el sentido de que hemos devenido individualidades, porque todo puede ser reducido a datos. Ya no somos un individuo en sí mismo, sino que somos dividuos. Es decir, ensamblajes de muchos algoritmos distintos que carecen de una voz interior o un yo único. Luego veremos la idea que Hui tiene sobre el yo también en comparación a la idea de Corbí. Pero bueno, que esta idea de que la realidad es información para Yu Hui es, diríamos que es algo más que información, no es simplemente datos, como postularía Harari, por lo tanto no somos algoritmos los seres humanos, somos una cosa diferente, ¿vale? Aunque luego Harari tiene también en Homo Deus la idea de que somos algoritmos orgánicos, diríamos que la postura de Yu Hui no aceptaría estas propuestas de Harari. Dice, los algoritmos de los que se compone un humano no son libres, están modelados por los genes y las presiones ambientales y toman decisiones de manera determinista o al azar, pero no libremente. En el sentido, yo lo que interpreto aquí, que lo que Yu está criticando, es realmente el peso de la cultura, ¿no? O sea, la cultura en el fondo nos condiciona y nos programa de una manera que nos evita ser estos algoritmos, porque no estamos predeterminados por nuestra genética, hay algo mucho más, que es lo que él luego llamará un modelo ecotecnosimbólico, para podernos nosotros relacionar. Entonces, si cogemos directamente la crítica que hace, esta idea de adopción y adaptación no sería consecuente a la antropología que postula Yu Hui, porque estaríamos completamente determinados a nuestro entorno, entonces cogeríamos información, seríamos máquinas y no tendríamos nada más que hacer, ¿no? Entonces dice, de aquí se sigue que un algoritmo externo puede en teoría conocer mucho mejor de lo que yo jamás podría conocerme. Es decir, si nosotros somos algoritmos, al transformar nuestra información en datos y pasarlos a una inteligencia artificial, la inteligencia artificial nos va a conocer mucho mejor de lo que nos conocemos nosotros a día de hoy. Dice, una vez desarrollado dicho algoritmo, puede sustituir al votante, al cliente y al espectador. Entonces el algoritmo será quien mejor sepa lo que le conviene. El algoritmo siempre tendrá razón y la belleza estará en el cálculo de los algoritmos. ¿No? Porque él critica mucho que Harari se basa en que lo maravilloso de hoy es que todo funciona de manera algorítmica. Entonces, veremos un poco cómo Hui también, visto las ideas que hemos analizado de cosmotécnica y la importancia que él le da al cultivo del Dao, hay algo que nunca podrá ser datificado en el propio ser humano o en la propia realidad.
Entonces, por eso él considera que todo es información en el mundo de los animales, pero en el mundo humano hay algo que es diferente, que luego veremos cómo él lo aborda. Por lo tanto, esta idea de adaptación y adopción también está en nuestro sensorium o en nuestro sistema nervioso, pero obviamente nosotros tenemos una capacidad para manipular el entorno. Entonces, no solo nos adaptamos al medio, sino que nos adaptamos el medio a nuestras necesidades. Pero claro, aquí hay un matiz muy importante con la antropología de la epistemología axiológica, que es la lingüística, ¿no? Porque claro, es la antropología lingüística. Somos un animal sensitivo, obviamente captamos la realidad de manera sensitiva, pero la aportación que hace la epistemología axiológica de Corby es que somos un animal constituidos como tal por la lengua. Es decir, todo nuestro mundo es una construcción lingüística a través de la captación de eso que no podemos decir qué es. Pero, por tanto, también estamos indeterminados genéticamente. Esto más o menos es la idea de adaptación y adopción. Es decir, todo lo que es nuestro sensorium, nuestro sistema nervioso, nuestra realidad material, si lo podemos llamar de nuestras maneras, no está predeterminada a una actuación. Por eso nosotros podemos modelar la realidad bajo nuestras necesidades siempre dentro de un contexto de supervivencia concreto, ¿no? Es decir, como modelaban el mundo los agricultores, no es la misma manera que nosotros modelamos el mundo en una sociedad de conocimiento científico y tecnológica. ¿Por qué? Porque para Jung Hui no hay una doble dimensión de la realidad, como sí que postula la epistemología axiológica, es decir, nosotros al captar el mundo lo captamos directamente en una doble dimensión, una que es relativa a las necesidades humanas, que es donde nosotros hacemos este ejercicio de adopción y adaptación, y una dimensión, que es la dimensión absoluta, que es la que está liberada de toda condición y de toda significación lingüística. Por lo tanto, nunca podremos decir qué es esa realidad, y esto lo veremos más adelante cuando hablemos de la idea de si hay una naturaleza o no hay una naturaleza en el mundo exterior, ¿no? Por lo tanto, nosotros modelamos la realidad lingüísticamente. Toda nuestra realidad está definida lingüísticamente. Pero a mí lo que me parece muy interesante de estos dos puntos no es ponerlos como en contraposición y decir tenemos que olvidar completamente esta antropología técnica y abrazar la antropología lingüística, sino que esto es un trabajo que yo he hecho en la tesis doctoral, que es intentar unificar ambas y decir que lo que nos constituye es una antropología lingüística y a la vez técnica. Y esto tiene una explicación, que es lo que vamos a intentar, lo que voy a intentar explicar hoy. Ahora, aparte, bueno, lo que yo he seguido ahondando en esto y es más profundo, ¿no? Pero claro, intentar ver estas dos antropologías unificadas nos da el permiso, nos da la prioridad de entender por qué el ser humano es un animal técnico también, ¿no? O sea, no es decir somos solamente lingüísticos, sino que partimos de la lingüística para entender cómo podemos desarrollar la técnica, ¿no? Entonces, primero de todo, y esto sí que es base de la epistemología axiológica, estamos constituidos por la lengua e indeterminados genéticamente. ¿Vale? Esto queda claro. Tenemos este doble acceso a lo real, a la realidad relativa y la realidad absoluta, que nos permite hacer este ejercicio de adaptación, adopción, modelación y objetivación de la realidad a través de la lingüística. Y esto es algo con lo que yo sí que discrepo de Jung Hui, porque él se basa mucho en Simondon y en Stigler y tal, que hablan de que es la técnica la que consigue la individuación, es decir que los objetos son cosas concretas, ¿no? Entonces, nosotros, desde la epistemología axiológica, es a través del lenguaje cómo objetivamos la realidad y decimos que las cosas son, no por medio de la técnica, sino por medio del lenguaje. Y esta sí que es una diferencia, considero que muy importante. Por lo tanto, si tenemos esta indeterminación genética y tenemos este doble acceso a lo real, una cosa que no sé qué nos proporciona la lengua es la distancia objetiva con la realidad. Es decir, nosotros podemos ver un objeto, pero como lo captamos en su doble dimensión relativa absoluta, se genera una distancia objetiva que me permite interrogarme sobre qué es ese objeto que tengo ahí. Y a la vez que me permite interrogarme sobre qué es ese objeto, me permite una manipulación del objeto. Pero esta manipulación, aparte de lingüística, también es técnica. Es decir, ya puedo cogerlo, desarrollar tecnología, desarrollar herramientas que me permitan manipular ese objeto y poderlo
llevar a otros sistemas. Esto, por un ejemplo, se ve muy, muy claro. Es como para una nutria, una piedra simplemente sirve para machacar una nuez, una almendra o lo que se tenga que comer y punto. Pero nosotros como humanos podemos ver una piedra, preguntarnos sobre qué es la piedra y a la vez manipularla hasta conseguir pues, un corte filo, podemos hacer un cuchillo, podemos hacer una punta de flecha, podemos hacer muchas cosas con la piedra. O sea, la piedra no es simplemente una piedra, sino que está liberada de toda la significación que tiene y aparte le podemos otorgar otras significaciones. Y es por eso que a través de la lingüística, o comprender al ser humano como un animal constituido por la lengua, tenemos la distancia objetiva y la capacidad de manipular a un objeto técnicamente, que es lo que Yukui llama mediación técnica, pero yo lo acabo llamando la mesología del hacer técnico, que es una nueva relación con el entorno a través de la capacidad técnica. Pero no es que la técnica sea un don que tenemos, sino que si lo analizamos desde la epistemología axiológica y desde la lingüística, podemos entender que la técnica es una consecuencia de ser el tipo de animal que somos, ¿no? Entonces también viene un poco de Ortega y Gasset, que Ortega y Gasset dice que es un don técnico, pero no es que sea un don técnico, es una consecuencia que tenemos. A ver si lo he entendido. El lenguaje te permite a llegar a la tecnología. Quiero decir, desarrollas la tecnología previo tener un lenguaje, Una capacidad lingüística, una capacidad, perdón, una capacidad lingüística. ¿Es lo que has en síntesis? Vale, sí. es que había apuntado algo. Sí, no, o sea, es en el sentido de nosotros, nuestra constitución, y esto es dentro de la lingüística, y hay otros autores, por ejemplo, hay un antropólogo que es Clifford Geertz, que habla de fuentes intrínsecas y extrínsecas de información. Es decir, el ser humano está limitado intrínsecamente de estas fuentes de información, por lo tanto necesitamos construir fuentes de información, necesitamos construir modelos que nos permitan cuáles son las cosas. Y esto es una consecuencia de ser un animal lingüístico. Por lo tanto, la realidad, al tener esta doble dimensión, no es que sean dos cosas contrapuestas y de dimensiones diferentes, sino que nosotros la realidad la bifurcamos en dos, algo que significa para mí y puedo modelar y algo que está liberado, que aquí lo llamamos dimensión absoluta, pero luego veremos que Yukui lo llama lo inhumano, lo desconocido, en función de los diferentes autores que él coge. Pero lo importante es entender también, y esto va un poco a Soledad a lo que decías tú antes, que la tecnología está modelada por los sistemas culturales. Y actualmente el sistema cultural que domina, es lo que vimos la semana pasada, es esta episteme capitalista. Por lo tanto, toda la tecnología está en manos del capitalismo, está en manos de una interpretación de la realidad capitalista donde todo es un gran fondo de reservas, toda la naturaleza es un objeto al cual yo puedo disponer, explotar, rentabilizar, etcétera, etcétera, porque no soy capaz de entender que la realidad va más allá de toda la modelación que yo haga, que es algo que el capitalismo completamente evita. Entonces me parecía interesante poder entender cómo estas dos antropologías, la que postula Yokui del animal técnico y la que postula Corbí del animal lingüístico, pueden encajar para hacernos entender que la técnica no es un producto del capitalismo, que la tecnología no es un producto del capitalismo, sino que es algo humano, pero que está completamente mediatizado o constituido desde los sistemas culturales o proyectos axiológicos colectivos que hablamos aquí. Y la tecnología que puedan desarrollar los animales, que no tienen esa capacidad de distanciarse de la realidad a través de la cuestión lingüística, a través de la... Claro, esto yo en la tesis te lo explico como lo he analizado yo. Es lo que yo llamo una prototécnica limitada, ¿no? En el sentido de podemos encontrar primates que sí que utilizan Claro, los palos para los sacar... palos. ¿Por Mm. qué? Porque todo animal sí que tiene un cierto interés por la realidad en función de si están más liberados o menos liberados de su condición animal, pues se pueden preguntar un poco, ¿no? Y el primate es muy parecido al humano. La diferencia es que el primate, cuando coge el palo y lo utiliza una vez, lo tira y luego siempre tiene que empezar a hacer el proceso. Por eso, la gracia es que el ser humano construye culturas, ¿no? Por eso, luego yo sigo avanzando y es antropología lingüística, técnica y cultural, en tanto que la cultura lo que hace es significar para qué sirven las cosas. Por eso dejo escrito en los manuales cómo construir una herramienta, para no tener que estar empezando siempre desde cero. En cambio, ningún primate se ha hecho un almacén donde ha guardado todos los palos y ha educado a sus descendientes a ves al almacén, coge este palo que te va bien para aquí, sino que siempre tiene que empezar el mismo proceso, ¿no? Luego tenemos animales pues como el cuervo, etcétera, que también podríamos decir que utilizan una prototécnica limitada,
pero siempre va a tener que empezar. El cuerpo no se va a guardar los palitos en un sitio o va a hacer todo un escrito sobre qué es eso, ¿no? Entonces es como... Hay un cierto interés por la realidad, un cierto distanciamiento, pero al no ser culturales en ese aspecto, pues no tienen todo este bagaje o toda esta información guardada para poder construir o seguir utilizando las herramientas que ya han tenido. Entonces, nosotros la diferencia es que ellos la memoria a corto plazo como que la pierden muy rápido y nosotros la tenemos, la podemos transmitir por educación, la transmitimos a través de escritura, etcétera. Creamos todo un conocimiento que a nosotros nos sirve para entender el mundo en el que estamos. Ellos no tienen esa capacidad ni de escritura, que también es lingüista, entonces es como empiezan y acaban y siempre están repitiendo el mismo proceso. A lo mejor algún día consiguen hacer algo de esto, pero de momento es... Y no es que los otros animales aprendan por educación, sino que aprenden por imitación. Cuando ven al mayor utilizando este palo, pues los otros van. No hay una escuela de qué palos son mejores o no. Entonces hay todo un sistema diferente de lo que nos constituye como humanos y animales para entender cómo funcionaría ese aspecto. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, considero que tendríamos que llamar una prototécnica limitada en ese aspecto, de que no se ha desarrollado una técnica para el humano, para los otros animales como lo hemos hecho los humanos. Pero es posible que sí que hayan avanzado algunos, es decir, ahora no puedo dar unos datos concretos, pero me suena de haber leído algo que algunos animales, ahora no, o sea, tengo la idea, no tengo los datos concretos, que algunos animales, después de aprender algo, a partir de ahí, las siguientes generaciones siguen con eso que han aprendido. Quiero decir, hay una cierta transmisión. Yo no descartaría que, a ver, no se guardan los palitos que han usado, pero aprenden que este palito es bueno y este palito es malo. Van avanzando, quizás avanzan de forma Muy lenta. muy lenta, pero van cambiando y no hacen lo mismo, por decir algo, ¿eh? Los pájaros de Nueva Zelanda de la misma especie que los pájaros que puedas encontrar en otro sitio, porque aquellos han aprendido una cosa y estos han aprendido Claro, otra. yo aquí pienso, En este sentido. yo aquí pienso que el sentido está, si puedo tirar para atrás, está en esta cosa de lo que, como la garrapata, o sea, ella está muy limitada a su entorno, ¿no? Entonces, esto hay... Es un insecto. Claro, pero un poco evolucionado. poco evolucionado. Entonces, hay que entender que dentro del mundo animal, pues habrá grados de evolución. Sí. Pero la cuestión es que nosotros necesitamos construir todo esto para poder progresar. En cambio, a lo mejor un animal lo hace mucho más lento porque no necesita No. nada más. Pero obviamente sí que van a aprender, pues esto es mejor, esto es peor, etcétera, etcétera. Pero no hay una necesidad biológica suya de tener que seguir progresando. Y aparte nosotros, como desarrollamos conocimiento, lo vamos acumulando, vamos investigando sobre el propio conocimiento y vamos desarrollando más y más y más. Y a día de hoy, pues vamos a unas velocidades de desarrollo de conocimiento que a saber a dónde nos puede llevar todo esto. Pero pienso que es interesante entender cómo nosotros, dentro de la cultura, cosificamos ese pensamiento, lo cogemos, investigamos sobre eso y a partir de ahí vamos evolucionando en el propio pensamiento, ¿no? O sea, no me imagino una escuela de momento de homínidos en plan Atenas, vamos a pensar sobre las cosas. Pero que a lo mejor en unos años o en unos siglos podría pasar. Bueno, es lo que plantea el planeta de los simios un poco. Sí. Otra de las ideas interesantes que también aborda la epistemología axiológica y sobre todo Yuquil en este sentido es esta relación entre el yo y el no yo, ¿vale? Claro, aquí Yuquil pues también viene de toda su escuela, sobre todo de Fichte, que no sé si se pronuncia así o no. Fichte. Sí, Fichte, pero no sé si se llama Fichte, supongo que es alemán. No sabemos si es alemán o es americano. Exacto, pero yo considero que es alemán porque habla del ich y del Ich, sí. Aquí, perdona a los alemanes, no sé, no sé hablar alemán, pero bueno. Y entonces son citas recogidas directamente de esta obra de recursividad y contingencia y dice, el yo es el punto de partida en el que toda confrontación en la que toda confrontación con el no yo, que Fichte llama el choque, fuerza al yo a volverse sobre sí mismo, ¿no? Y es en este movimiento repetitivo y recursivo que la realidad se revela como tal. El movimiento entre el yo y el no yo es el principio fundamental. Claro, aquí él directamente parte, como veíamos antes, si antes hablábamos de que la realidad está en doble dimensión,
él considera que el ser humano tiene una confrontación entre lo que es el ser y el no ser, el yo y el no yo, o tal, porque también parte mucho de la idea de Heidegger, aunque siempre digo que él es muy crítico con los postulados de Heidegger, pero lo ha cogido, ¿no? Claro, aquí para mí lo interesante es ver cómo él también se mueve entre esta idea del yo y el no yo, que se podría ser la dimensión relativa y la captación de la dimensión absoluta en el propio ser o la propia individualidad. Y para él esto es lo que hace que la realidad se muestre tal y como es, ¿no? En vez de que toda la realidad tenga una doble dimensión, es como yo capto que en mí hay algo que es la lucha entre el yo y el no yo, entre el quién soy o lo que no soy, y eso hace que luego me pueda interrogar sobre toda la realidad. Pero claro, aquí si vamos a las diferencias entre Yu Hui y la epistemología axiológica, nos daremos cuenta también de varias consideraciones que pienso que son bastante importantes. Para el... Perdona, Fichte es el pensador del siglo XIX. Sí, Ah, sí, estamos hablando de... Vale. sí, sí, claro, él coge, por eso te digo, va mucho con esta línea, Fichte, Heidegger, Stigler, no me sale el nombre del otro, pero bueno, luego mírate la bibliografía. Durkheim o uno de estos. Sí, todo esto, la gente, o sea, lleva la escuela alemana arraigada, entonces lo tiene ahí. Entonces Vale. dice, digo, pienso que para el pensamiento de Yu Hui el punto de partida es esta contraposición entre el yo y el no yo. En cambio, para la epistemología axiológica, el punto de partida es la captación sensitiva del dato y la doble dimensión. Es darnos cuenta de que la realidad, la propia y la de todo el mundo que nos rodea, es a la vez dimensión relativa y dimensión absoluta. No es que primero esté, o sea, que solo capto en mí esa doble dimensión y por lo tanto luego me puedo interrogar sobre el mundo, sino que en la epistemología axiológica se capta el dato de que la realidad va mucho más allá de la significación que yo pueda darle, algo se me escapa ahí y por lo tanto toda la realidad tiene esta doble dimensión. No es simplemente que yo me discuta con mi yo y mi no yo, sino que puedo preguntarme sobre si las cosas son o no son, o que son más allá de toda la significación que yo le puedo dar, ¿no? Por eso, Yu Hui parte de esta contradicción que solo aparece en el yo, ¿no? Entonces, en cambio, en la epistemología axiológica diríamos que toda esta realidad tiene doble dimensión o, utilizando los términos de Yu Hui, toda realidad es contradictoria en tanto que es algo que se me representa a mí directamente y a la vez es algo que se me presenta liberado de todos mis condicionamientos. No es simplemente la realidad individual, sino que es la realidad del todo. Y en este sentido, que eso también lo hemos visto en las sesiones anteriores, Yu Hui lo que busca es una nueva concepción del yo en las sociedades actuales, ¿no? Él dice que para superar la modernidad lo que hay que pensar es una nueva idea del yo que iría arraigada a todo este pensamiento de que pues mi realidad es mucho más de lo que yo puedo imaginar que es o que hay algo en mi realidad que se me llega a escapar. Y, en cambio, en la epistemología axiológica lo que se busca no es solo una nueva concepción del yo, una nueva antropología, sino que también una nueva concepción de toda la realidad, ¿no? En el sentido de qué es eso que está ahí, que no puedo definir de ninguna manera y que por lo tanto se me presenta liberada de todo y cómo tengo que sobre todo pensar la realidad en unas nuevas condiciones de sobrevivencia. No es que la realidad siempre sea la misma, sino que en función de cómo yo sobrevivo, esto lo veremos más adelante, la realidad debe ser reinterpretada, resignificada, modelada en función de cómo yo sobrevivo. Por lo tanto, no es esta idea de la lucha entre el yo y el no yo, sino es la idea de toda realidad es relativa y absoluta al mismo tiempo y por lo tanto yo como ser humano en mi propia realidad siempre va a estar indagando en esa realidad de sobre qué es eso que está ahí, que no sé lo que es y que no puedo acotar de ninguna manera. Y en ese... Es una idea franciscana. Sí, él luego se coge a... No sé si San Agustín era franciscano. No. No, vale, él luego habla de eso en sentido de cómo hablaba San Agustín. Pero bueno, que eso en el fondo es pues el yo, el no yo, el ser, el no ser, todas las tradiciones orientales, la típica, la idea mística de si la realidad es o no es, pues que también va un poco en la línea de lo que él consideraba la cosmotécnica, ¿no? En ese sentido de desde qué puntos cosmotécnicos podemos entender esta tecnicidad o cómo desarrollar la técnica. Pero ya veremos un poco más adelante
como hay también algunas diferencias de plantearla desde el cultivo de la cualidad humana y dimensión absoluta y desde una cosmotécnica como moral, también, para que veamos un poco estas diferencias. Pero lo interesante de ver estos puntos de partida es que luego él, Yu Hui también, da el salto a una cosa que María Corby también comenta mucho, de es que no hay un mundo natural ahí fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay una naturaleza natural, por lo tanto nos tenemos que preguntar qué es lo que hay en ese sentido. Y aquí son dos citas de Yu Hui que considero interesante para entender esta idea de que no hay un mundo natural ahí fuera, pero ¿qué es lo que hay? Interroguémonos sobre esa realidad que va más allá, ¿no? Entonces, la primera cita dice: la naturaleza es, por tanto, solo el producto de la imaginación productiva. Es decir, lo que es la naturaleza, o lo que nosotros como humanos pensamos que es la naturaleza, es la proyección que yo hago, la construcción que yo hago de lo que yo digo que es la naturaleza. No hay, que sepamos, ningún animal que haya construido definiciones sobre lo que es la naturaleza. Es el propio humano que dice: esto es naturaleza, esto no es naturaleza, esto es natural, esto es artificial. Nosotros construimos estas categorías. En este sentido, la idea de naturaleza no deja de ser una categoría socialmente construida que también va a responder, obviamente, a las formas en las cuales se sobrevive, las formas en las cuales entendemos el mundo. Pero lo interesante es que dice: esto no quiere decir que no exista la naturaleza exterior a nosotros, sino que la naturaleza, en cuanto modelo mecánico o orgánico, solo puede ser la abstracción del yo a través del no yo. Es decir, obviamente hay algo ahí fuera. ¿Qué es? No lo sabemos. ¿Lo podemos llamar naturaleza? Pues estamos cayendo en una idea humana de lo que es la naturaleza. ¿Lo podemos entender como pasaba con Descartes de que el mundo es un gran mecanismo que funciona de tal manera? No deja de ser otra interpretación que hemos hecho a través de la ciencia de lo que es y cómo funciona la naturaleza. Entonces, la idea es que todo lo que es una idea de naturaleza no deja de ser una abstracción, una modelación, una construcción mental de lo que es o pensamos que tiene que ser la naturaleza. Entonces, por eso él dice: la naturaleza es el objeto de la doctrina de la ciencia. Sin embargo, ella es solo una abstracción del intelecto. Es decir, si nosotros hablamos de naturaleza con categorías científicas, estamos hablando de la naturaleza desde la ciencia. Si hablamos desde la biología, estaremos hablando de la naturaleza desde la biología. Si lo hablamos desde la química, desde la química. Si lo hablamos desde la física, desde la física. Si lo hablamos desde la filosofía, entenderemos la naturaleza de una manera filosófica. Por eso no dejan de ser construcciones mentales que nosotros hacemos sobre eso que está ahí, que es incategorizable, es la dimensión absoluta, pero a la que nosotros le ponemos un nombre y decimos: eso es la naturaleza. Estamos cayendo en, pues, una doctrina de la ciencia, en una doctrina de la filosofía, en un objeto construido desde cualquier ámbito intelectual. Y luego tiene otra cita que dice: la muerte de la naturaleza no quiere decir que todo lo que era parte de la naturaleza se haya vuelto artificial. Es decir, no vivimos en un mundo completamente artificial. Dice: quiere decir que la naturaleza, en cuanto a categoría de nuestro sistema de pensamiento, ha adquirido un significado muy diferente. Es decir, ¿qué significa la naturaleza a día de hoy? ¿O cómo tenemos que repensar la naturaleza a día de hoy? Y él dice: porque la perspectiva desde la que observamos a día de hoy la naturaleza se ha desplazado por efecto de la tecnología. Es decir, todo lo que vemos hoy, él coge un concepto de Heidegger, que es Gestel, que es como el engranaje, y él dice: hoy todo lo que vemos de la naturaleza es un engranaje construido desde la ciencia y desde la tecnología, porque todo el mundo o toda la realidad está vista desde un prisma completamente científico y tecnológico, y esto pasa desde la revolución industrial. Entonces, partimos de la idea de que la naturaleza a día de hoy, o lo que entendemos por naturaleza a día de hoy, es una modelación, es una doctrina hecha desde la ciencia y desde la tecnología. Pero claro, aquí también se presentan diferencias entre el pensamiento o la idea que tiene Yu Hui y la epistemología axiológica de Corbyn. Si tenéis preguntas, me podéis cortar en cualquier momento, ¿eh? Sí, porque veo que hace una afirmación muy radical, ¿no? La naturaleza, la frase es algo así como: la naturaleza que tenemos hoy en día es como un constructo, o sea, solo lo vemos con ojos científicos o tecnológicos. Es así, es muy, yo lo encuentro exagerado.
porque hay otra forma de ver, o sea, en la misma persona puede verlo desde esa perspectiva, porque estamos en un mundo que hace esa revisión de la naturaleza desde la ciencia y desde la tecnología, pero también lo puede vivir desde por ejemplo, desde el gozo o desde el... Y ya no es estrictamente como dice, o yo he entendido mal la frase, No, pero hace como una afirmación claro, muy él rotunda. apunta a dos cosas, porque todo esto también va en relación a la idea de la cosmotécnica, etcétera. Él te dice, toda idea que tú te has construido de la naturaleza, desde que éramos cazadores-recolectores hasta el día de hoy, es una construcción mental. Sí, hasta ahí Es sí. un concepto, es una doctrina o de la ciencia, o de la filosofía, de cualquier ciencia, de cualquier modelación. Por lo tanto, siempre hemos visto eso que está ahí, la naturaleza, desde un cierto prisma. Y hoy en día lo vemos desde el prisma tecnológico. Obviamente, su preocupación, y por ejemplo de la epistemología axiológica también es cómo construir una relación completamente sensible, cualitativa, axiológica con la naturaleza, sabiendo que no hay una naturaleza ahí fuera. Porque incluso la idea y construcción de naturaleza es una modelación humana, ¿no? Entonces, esto lo vimos en las sesiones anteriores, él dice, hay que cultivar lo sensible por lo sensible. Y la realidad es sensible. O sea, todo nuestro sistema lo que capta, o sea, es este sensorium y sistema nervioso. O sea, nosotros captamos una realidad Por los sentidos, por los sentidos, por la lingüística, nosotros captamos el mundo. pero captamos fundamentalmente por los sentidos, luego lo traducimos al lenguaje o lo que tú quieras, a Vale, pero pensamientos. la cuestión es, ¿qué captamos por los sentidos? El misterio. Pero nosotros cuando a ese misterio o eso que captamos le ponemos un nombre y decimos, esto es la naturaleza, confundimos el concepto con la realidad. Una realidad a la cual no podemos acceder directamente. Podemos acceder a través del cultivo de la cualidad humana, a partir del silencio, a partir... Vale, es otro tipo. Es otro tipo. Subir de nivel. No es subir de nivel, sino es comprender que hay una doble dimensión. Vale. La relativa, significada lingüísticamente, que es en la que nos movemos y la que necesitamos para Es la sobrevivir, que habla de la naturaleza. que es la que habla de naturaleza. Necesitamos construirnos una idea de naturaleza, pero a la vez esa idea de naturaleza, si solo nos centramos en eso, olvidamos toda una parte humana, que es la parte del sentir humano, la parte axiológica, que me hace captar la realidad liberada de todas las formas. Pero solo la puedo captar en las formas, obviamente. Por lo tanto, yo no puedo decir la naturaleza es esto, porque entonces estoy quedándome lo que es significado lingüísticamente, que es la naturaleza. La naturaleza va mucho más allá de lo que yo como humano puedo significarla. Pero cuando habla de naturaleza, ¿habla del medio natural Sí. o habla, esto también es naturaleza? Él acaba diciendo, bajo mi punto de vista, él también rompe un poco las categorías. Parece que rompe esas categorías. Sí, o sea, la cibernética, donde él se apoya y sustenta, ya rompe directamente con lo natural y lo artificial. Es decir, no hay nada, o sea, todo es natural y todo es artificial, o no hay nada natural y nada artificial. O sea, muchas veces nosotros como humanos podemos hacernos la pregunta de ¿qué es natural y qué es artificial? Y tú vas a decir, bueno, el ordenador es artificial. Bajo mi punto de vista, y esto ya es discutible porque es algo subjetivo, yo como humano genero tecnología, yo no soy artificial, por lo tanto todo lo que yo genero también es natural. Claro. Manipulo el entorno. Y quizás tendría que hablar más de realidad, más que de naturaleza, ¿no? Sí. Luego, claro, todo esto sacado de la introducción, luego él lo desarrolla en diálogo con los autores, Claro. pero es como, al final, luego lo veremos un momento y dice, lo que hay es figura y forma. Ya. Hay fondo y figura en ese sentido. Sí. Entonces nosotros nos quedamos con las figuras, pero no vamos al fondo. Entonces, si nos quedamos solo en las figuras, solo en la dimensión relativa, solo en las formas, lo que hacemos es quedarnos en esta doctrina de la ciencia o lo que dicen Nishitani del dogmatismo de las formas, o solo nos quedamos en el yo y no comprendemos que la realidad va más allá de toda mi significación. Para mí, aunque él no lo aborde directamente, lo que plantea es que la realidad que hemos construido socialmente y que hemos modelado desde la técnica, desde una epistemología completamente capitalista, no tiene que ser eso. No. Por eso él lo habla en sus otros libros, aborda la idea de la cosmotécnica, etcétera, para intentar construir una relación que consiga sobrepasar este engranaje heideggeriano para entender la realidad más allá de toda forma, de toda
objetivación y toda ciencia que yo haya podido hacer. Por eso considero que él también critica mucho a Harari en ese aspecto, de cómo, bueno, hay algo en el ser humano que no puede ser datificado, ¿no? O sea, nuestra experiencia absoluta de la realidad, eso no lo puedo datificar porque no es cuantitativo, es completamente cualitativo, ¿no? Entonces, pienso Pero sí, que... sí que es un poquito o muy subjetivista, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, si todo es una proyección de mi yo, ¿no? Entonces la realidad, o sea, sé que hay una realidad, o sea, quizás el hecho de que no sea subjetivista es porque sabe que hay una realidad allí que es superior y entonces, o una realidad diferente, inabastable, inabordable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero toda labor que hace de esa realidad es desde su yo y por tanto en este sentido digo que puede ser un poquito subjetivista. Claro, pero él lo coge, o sea, hay que pensar de qué antropología parte él también. Mm, ¿No? Él, claro, él está comparando todo el rato siempre, o sea, por eso he puesto lo de la garrapata al principio, porque considero que es una, aparte de que también la utiliza Corby, es una muy buena idea. Es decir, yo no puedo comprender, yo no sé qué mundo hay en la garrapata, porque como yo no veo ácido butírico, mi realidad del ácido butírico no existe. En cambio, el mundo de la garrapata solo está basado en el ácido butírico. Para ella solo existe ácido butírico, no existe nada más. Por lo tanto, su mundo es ese. mm, Es un insecto. Nosotros como humanos, la verdad es que el mundo que yo veo no es el mismo mundo que va a ver la garrapata. Por lo tanto, toda realidad en ese sentido es subjetiva a mm, el animal que la está modelando. O sea, es como hay una gran realidad llamada dimensión absoluta que no puedo significar y yo como humano, a través de mis sentidos y mi lenguaje, la capto y la modelo de cierta manera. mm, Que no lo va a hacer el perro, no lo va a hacer el gato, no lo va a hacer la garrapata y no lo va a hacer un caballo, porque cada uno de ellos tiene su propio mundo, que no es, es como son formas de la dimensión absoluta, todos son seres vivos, sintientes, que captan la realidad, pero yo no sé qué están cantando. Hay un experimento muy chulo que hicieron unos vascos, que era, inventaron un casco, esto se lo he puesto a los chicos de Bedruna donde hay clases y se han quedado bastante sorprendidos, que es un casco que representa cómo ven el mundo los otros animales. Entonces es cómo lo ve un mosquito, cómo lo ve una rana, cómo lo ve un búho, y es sobre el mismo fondo, cada insecto lo ve de una manera diferente. Hay algunos que te pueden dar pie a intuir, pues eso es un árbol, porque tú ya sabes lo que es un árbol y tal, pero hay otros que es como, solo ve burbujitas. Como, pues su mundo son burbujas. No tiene nada que ver con mi mundo que yo estoy viendo y modelando constantemente. Y sobre el sentido de la vista. O sea, ese experimento es Sobre sobre... el sentido de la vista, sí, sí. Claro, sí. José Manuel, Sí, no te, lo veis, pero si- está aquí. te sigo perfectamente y creo que la cuestión es poder comprender que dice Yuchui, que parte de una antropología concreta, como María Corby, que parte de una antropología concreta. Es decir, comprender las antropologías de estas dos personas. Pero para mí el paso siguiente, o el paso anterior, es que estas antropologías de estos dos señores, ¿qué me aportan a mí? Es decir, el cuestionamiento que tú me estás haciendo a mí es, yo, Jaime, ¿qué antropología tengo? Porque si yo no tengo una antropología, me están, me están manipulando por todos los lados. Por tanto, es lógico que cuestionemos tanto uno como el otro desde otras antropologías. Pero creo que tu tesis es comparar estas dos. Bueno, Mm. eso es lo Bueno, que... para mí es comparar las dos Y que pueda y la salir idea una síntesis de estas dos. que para Entonces, mí es la antropología lingüística y bueno, técnica en ese por tanto, lo sentido. importante es la crítica que se puede hacer a tu síntesis. Exacto. Gracias, con todo. Bien, bien. Está ahí, es verdad. Bueno, pues esta idea de la naturaleza no natural, naturaleza no natural. Luego, pues tenemos otra vez esta comparativa entre Dupuy y Corbyn. Perdona que te interrumpa, pero quizás lo has dicho con otras cosas, pero la de Corbyn no me ha quedado claro. No, porque voy a ella ahora. Ah, vale, perdón.
Digo, ya es una de página. No, bueno, salto de página porque estaba intentando... Vale, ahora vas con la de la idea Corby. Molt bé, molt bé. Bueno, es la comparativa entre las dos, Sí, simplemente, sí. ¿no? O sea, Yu Hui dice que la idea de la naturaleza forma parte o formará parte actualmente de un sistema ecológico, tecnológico y simbólico. Es decir, no es que no exista la naturaleza, sino que la idea que tenemos de naturaleza a día de hoy es este sistema eco, tecno y simbólico, ¿no? O sea, porque luego veremos que él acaba hablando de que a día de hoy existe un continuo natural tecnológico, un natural, no sé si lo tengo en la siguiente. Sí, un continuo natural cultural constituido tecnológicamente. Es decir, el mundo es natural, es cultural, ya tampoco hay dicotomía entre qué es lo natural y qué es lo cultural, y este natural cultural hoy en día está constituido desde los sistemas técnicos, que luego veremos cómo él también los aborda. María Corby, en la epistemología axiológica, en el volumen 1, que esto se me quedó aquí grabado, por eso lo sé, dice que no hay un mundo natural ahí fuera, ya que todo es modelación. Vale, por lo tanto, volvemos a cuestionar la idea de qué es lo natural, qué es la naturaleza, porque todo es una modelación. Lo que tengo que hacer es intentar entender el mundo más allá de la modelación. Entonces no puedo decir que exista un mundo natural ahí fuera, sino preguntarme sobre qué es eso que yo capto fuera de toda la significación lingüística. Por otro lado, lo que hay para Yu Hui, en ese sentido, es ese fondo del que nos habla el arte Xuan Xue que ya vimos la semana pasada. Es decir, el arte Xuan Xue lo que juega es con la forma y la no forma, hacernos entender de que la diferencia entre los objetos realmente no es así, sino que lo que apela a este tipo de arte es a comprender el fondo en el cual nosotros también somos ese fondo y modelamos la realidad y nos modelamos a nosotros mismos. Es esta idea del no y no yo. Yo necesito construirme una identidad, una subjetividad, una realidad, porque es relativa a mi necesidad de construcción de individuo. Pero toda la realidad que yo me construyo sobre mí mismo no deja de ser una modelación. Por lo tanto, yo me identifico con un cuerpo, pero no soy el cuerpo. O sea, soy una construcción que yo me he hecho de todo lo que soy, pero es una definición, es una construcción, y a día de hoy, por ejemplo, con todo el pensamiento transhumanista, planteamientos cívicos, etcétera, se cuestiona incluso la propia corporeidad en el sentido de qué es un cuerpo más allá de lo que podemos entender como cuerpo biológico, porque si yo puedo modificarme tecnológicamente, pues el cuerpo también deja de ser, es una construcción, o sea, somos una materialidad biológica, porque tenemos que definirlo de alguna manera, pero el transhumanismo neoliberal aboga, por ejemplo, a que pues, esta materialidad biológica puede ser sustituible por máquinas, o tenemos las ideas de la singularidad tecnológica, incluso mi cuerpo lo puede abandonar y mi mente la puedo convertir en datos, caemos en el dataísmo, subirnos a Internet, vivir en Internet, etcétera, etcétera, ¿no? Se construye toda una diferente idea de lo que es el cuerpo desde la mediación tecnológica. Por eso él dice que lo natural hoy en día de hoy hay que entenderse desde esta visión tecnológica. ¿Que hay un peligro? Sí, porque muchos de estos transhumanistas se acogen al budismo, porque como todo es impermanente, mi cuerpo es impermanente, la realidad es impermanente, puedo cambiarla, ¿no? Pero bueno, son sus ideas y hay que respetarlas, que dicen en ese aspecto. Por lo tanto, lo que plantea Yu Hui... Son herejías dentro. Sí, es como... O sea, que me parece perfecto, que si tienes un problema, pues te apliques tecnología para solucionar ese problema, pero si no tienes ningún problema, el uso lúdico de la tecnología o los sueños del transhumanismo de mejorar nuestras capacidades tecnológicamente, pues no sé, mejorémoslo nosotros como cualidad humana y luego ya veremos qué hacemos con la incorporación tecnológica. Bajo mi punto de vista, Yu Hui nos habla de que hay que repensar la naturaleza dentro de un sistema técnico. En cambio, la epistemología axiológica lo que nos dice es que pues, no hay un mundo natural ahí fuera, porque lo que hay no puede significarse con palabras, porque a la que lo significo con palabras, pues ya estoy dándole una categoría, una forma a eso que no puedo modelar, y por lo tanto hay que recuperar un sentir sobre el misterio de los mundos, que es un poco lo que comentaba Soledad antes, de, bueno, pero si no hay un mundo natural ahí fuera, ¿qué es lo que hay y cómo recupero yo ese sentir con el mundo? Y esto va muy ligado a lo que luego... Perdón. Sí, gracias. No puede significar, o sea, lo que hay no puede significarse. Exacto. La dimensión absoluta, La dimensión ¿no? absoluta. Ya, gracias.
porque ahora que lo significas, que esto lo veremos más adelante, es lo que Corby dice. Cualquier palabra es buena para hablar de la dimensión absoluta, pero la dimensión absoluta huye de cualquier palabra. Por lo tanto, no puedo nunca decir qué es eso que está ahí. ¿Es lo natural? Bueno, no deja de ser una concepción humana. No puedo decir lo que hay. Simplemente puedo sentir aquello que hay. Y en este sentido, José Manuel, para mí personalmente la gran aportación que siento de Corbí es el verbo sentir, pero sentir de sensitividad, no de sentimiento. sí, sí, Porque, porque esto es importante, porque en ese sentir es el sentir, es la misma dimensión absoluta. De aquí la dificultad de significarla. Pero no, no, insisto en este punto porque a mí me ha sido de un gran enriquecimiento ese sentir, se siente, se vive, pero no tiene palabras. claro, Corby hace, que no lo he puesto aquí, pero ahora me has hecho pensarlo, la diferencia entre el sentir sistema de señales, que es el de la dimensión relativa, y un sentir profundo, que va más allá de ese sentir sistema de señales, que es el sentir profundo de la propia realidad. Pero para mí los dos apuntan más o menos a lo mismo, pero como cada uno parte de una antropología diferente, las formas de aproximarse o dar una respuesta a toda esta problemática difieren. Pero, bajo mi punto de vista, ambos apuntan a lo mismo. Claro, y aquí lo que decíamos, ¿no? Si Yu Hui plantea que hay que repensar la naturaleza dentro de un sistema técnico, él nos va a hablar, a partir de Jacques Ellul, que vivimos dentro de un sistema técnico, pero que aún no hemos reconocido y que eso es un gran problema, ¿no? Entonces él dice, el sistema técnico se forma por medio de un movimiento aparentemente contradictorio, especialización y totalizador. Es decir, cada vez más nuestras tecnologías, nuestros saberes están más especializados. Que esto es interesante porque si hoy en día tenemos que vivir dentro de un sistema basado en la interdependencia, es porque esta especialización se ha convertido, se tiene que llevar en interdependencia. No hay una manera de que una persona sola acumule todo un saber, se tienen que poner en interdependencia. Pero a la par es totalizador, porque todos los saberes que son técnicos son los que están construyendo esta idea del continuo cultural natural constituido tecnológicamente. Es decir, es totalizador en el sentido de que toda la realidad es vista desde un prisma tecnológico y científico. Es en ese sentido totalizador. No hay nada a día de hoy que se escape a este, no me gusta la palabra control, sino visualización de la ciencia y la tecnología, incluso nuestro propio ADN, con la idea del CRISPR-Cas9, esta herramienta de edición genética, ni nuestra propia estructura genética se libra de una mediación técnica y esto supone pues, un montón de problemas. Incluso a día de hoy se aboga de que lo único que nos queda de humanidad o de humanos es nuestra cadena genética y por lo tanto si modificamos la genética humana ya nos planteamos qué significa incluso ser humano en este sentido, ¿no? Entonces hay el filósofo japonés que hizo El fin de la historia, no me acuerdo cómo se llama ahora, Fukushima. No, no, Fukushima no es, me parece que es Fukuyama, ahora no lo sé. Bueno, porque aboga por esta idea de que, bueno, en la genética humana queda aquello que es la humanidad. Pues si modificamos eso, pues ya está. Pero incluso a día de hoy el genoma humano está mediado, totalizado por las tecnologías, ¿no? Es decir, por un lado, las tecnologías se vuelven más y más especializadas y por el otro van apareciendo efectos de una tendencia totalizadora. La especialización y diversificación de la tecnología le impide a la humanidad unificación y la totalización de la tecnología, es decir, el sistema técnico. Es decir, como todo está invadido, se está invadiendo por la tecnología, pero a la vez todo es especializado y todo está cada vez más segmentado, porque el conocimiento que yo tengo no es el mismo que puede tener Soledad, lo mismo que puedes tener Jaume o lo mismo que puedes tener tú, Josep María, en el sentido de cada uno tiene una porción pequeñita de conocimiento, pero cada vez es muy vasta. Como no lo ponemos en interdependencia, no nos damos cuenta de que estamos viviendo dentro de un sistema técnico donde todos los saberes están unificados desde esta idea de ciencia y tecnología. Y esto es un problema, porque no nos damos cuenta de que a día de hoy vivimos desde la técnica. Pensamos todavía que vivimos en otras cosas, en un impasse o en sistemas industriales o en un sistema de sobrevivencia completamente diferente, cuando realmente estamos viviendo en un sistema basado en ciencias y tecnologías. Y él, recurriendo a Jacques Ellul, dice, el hombre aún no ha tomado conciencia de esta relación entre su afán de unidad y la constitución de la tecnología como sistema unitario.
no ve todavía que este sistema existe como sistema. Es decir, no somos conscientes de lo que implica que hoy en día vivamos en un sistema completamente tecnológico o que, como veremos a continuación, vivamos en una sociedad del conocimiento, en una forma de sobrevivir basada en ciencias y en tecnologías. No tenemos esta idea, o sea, aún seguimos pensando que el mundo no ha cambiado o que el mundo no va a cambiar y estamos viviendo un tránsito de sistemas, de un sistema industrial a un sistema completamente tecnológico, a un sistema cibernético, como lo queramos llamar. Y esto, por ejemplo, a día de hoy, con todo el corporativismo de monopolios tecnológicos y la relación con el poder en Estados Unidos, pues vemos que o vamos a vivir de la tecnología o complicado y encima es una tecnología que está en manos de pues, unas personas que no son muy deseables, en verdad. Pero ellos han dado cuenta, al menos los grandes tecnológicos, de que hoy en día se tiene que vivir de tecnología. Pero la humanidad en sí misma aún no somos conscientes de este hecho. Claro, y esto también implica... Perdón, este sistema humanitario sería unitario, perdón, sería la tendencia totalizadora esta, ¿no? Exacto. El sistema técnico es un sistema especializado y totalizador. Ya. Porque tenemos un montón de conocimientos, cada vez tenemos más conocimientos, cada vez. O sea, hay una gracia de que hay un pensador que no me acuerdo, dice que vivimos en la sociedad del desconocimiento, en tanto que hay tanto conocimiento que no conocemos nada. Entonces es como, bueno, pero tenemos tanto conocimiento, cada vez estamos generando más conocimiento, cada vez a más velocidad, bajo mi punto de vista, no tan rápida como podía llegar a imaginarse, por esto ya son otros tipos de pensamientos. Pero al ser todo tan fragmentado y al estar todo tan dividido y tan especializado, no somos conscientes de que todas esas mini especializaciones conforman todo un sistema técnico a gran escala, que es lo que Corbí llama nuevas formas de sobrevivencia basadas en ciencias y tecnologías, que yo lo llamo por otros sitios un sistema operativo diferente. Pero bueno, que en el fondo es que el sistema técnico, vivimos aquí, nuestra dimensión relativa está basada en el dominio de la ciencia y la tecnología y tenemos que asumirlo y tenemos que aprender a vivir y buscar nuevas formas de vivir en este sistema técnico, porque no podemos vivir en ningún otro a no ser que, y esto Fisher, por ejemplo, también lo dice, de que haya un colapso tecnológico, y toda la tecnología se vaya al garete y tengamos que aprender a vivir sin otra cosa, que se produzca un apocalipsis y la humanidad también desaparezca. Pues a no ser que pasen estos dos factores, asumamos que tenemos que vivir de ciencia y de tecnología. Pero como os decía, esto hay también dos diferencias. Considero que también importantes para entender todo esto un poco. Por un lado, Yuqui lo que nos dice es que hemos desarrollado la tecnología de tal manera que nos ha llevado a un sistema técnico. Pero, en cambio, la epistemología axiológica es las formas de sobrevivir han cambiado generando lo que Corbí llama las sociedades del conocimiento. Aquí hay una diferencia, porque la epistemología axiológica parte de que las formas de sobrevivir, que son las que condicionan los sistemas culturales o la construcción de proyectos axiológicos colectivos o todo el mundo que nosotros podemos significar, es decir, en función de cómo sobrevivimos, entendemos el mundo. Para mí aquí la epistemología axiológica da más peso a esta idea de al loro que estamos cambiando de forma de sobrevivir. No es que hayamos construido un sistema técnico solo, sino que las formas en las cuales nosotros sobrevivimos han cambiado. En cambio, Yuqui es como no le da importancia a la forma de sobrevivir porque no aborda esta temática directamente, pero él sí que él comprende que a día de hoy pues hemos construido un sistema técnico y hemos de entender que estamos aquí. Son parten de dos puntos diferentes, pero para mi punto de vista te acaban advirtiendo de lo mismo. Uno es de, pues vivimos en un sistema técnico y hay que aprender a manejar este sistema técnico, y Corbí más, bueno, la forma de sobrevivir ha cambiado y esto afecta a todos los niveles, porque la forma de sobrevivir a día de hoy es un sistema técnico. Y claro, la gracia es que el sistema técnico sería un proyecto axiológico colectivo, cómo vivimos en un mundo dominado por ciencias y tecnologías, no cómo lo manejamos, sino cómo sobrevivimos de este mundo. Para mí son dos puntos importantes a atender. Yeah. Otra cuestión interesante es que Yuqui no parte de que la ciencia y la tecnología, aunque él abogue de que no hay una naturaleza, no ha provocado una ruptura axiológica. Es decir, para Corbí, la epistemología axiológica, las tecnologías, al ser abstractas axiológicamente, porque están construidas desde un lenguaje científico y tecnológico, han generado una ruptura con el sentir de la realidad.
porque como todo lo vemos a través de este sistema técnico o a través de esta realidad científica y tecnológica, la realidad que vemos es un objeto técnico. No es lo que hay ahí, no es ese misterio, no es la dimensión absoluta. Lo que yo veo constantemente es lo que la ciencia y la tecnología me dicen que es lo que tengo que ver. Le está dando, en este sentido, Liu Hui a la idea de, pues hay un sistema técnico y tengo que buscar una manera de entender el mundo fuera de este sistema técnico, y Corby es, bueno, este sistema técnico, podríamos utilizar los mismos conceptos, han provocado una ruptura con el sentir del mundo y tengo que recuperar esa dimensión absoluta propia del ser animal lingüístico que soy para poder modelar las ciencias y las tecnologías de otra manera. No es que haya un sistema técnico que yo tengo que controlar, sino que el propio proyecto axiológico colectivo en el que viva tiene que llevar la modelación de la ciencia y la tecnología. Son dos puntos de vista en este aspecto diferentes, aunque apunten a lo mismo, las formas de abordar la problemática son completamente diferentes. Más escéptico este, ¿no? Sí, en ese sentido, para Yu Hui el sistema técnico es un sistema que unifica naturaleza y tecnología, es decir, es un continuo natural cultural constituido tecnológicamente. En cambio, para la epistemología axiológica, el lenguaje abstracto y la tecnología impiden una relación axiológica con la realidad. No hay o no habría un continuo natural cultural, sino una ruptura con eso que está ahí, que es la dimensión absoluta, y por lo tanto tengo que construir este mundo modelado desde la ciencia y la tecnología, nuevamente. Y por último, para Yu Hui no hay conciencia de que vivimos en este sistema técnico, que es lo que nos ha explicado en la cita anterior, y desde la epistemología axiológica o la parte más teórica de la epistemología axiológica, no hay conciencia de lo que implica vivir de las ciencias y las tecnologías a nivel humano. ¿Por qué? Porque las ciencias y tecnologías están desarrolladas por tipos como Elon Musk, Zuckerberg, etcétera, etcétera. Y esos tienen una idea de cómo hay que utilizar la ciencia y la tecnología, pero a nivel humano, a nivel cualitativo humano, no sabemos qué implica realmente vivir de ciencias y de tecnologías y de los peligros que estos pueden traer. Y todas las soluciones que se están poniendo no abordan la cuestión axiológica de fondo para poder comprender que la realidad va mucho más allá de todo lo que la ciencia y la tecnología nos dice que es, comprender la realidad más allá de este sistema técnico, y por lo tanto vamos a poner siempre por delante nuestros intereses humanos egocentrados, egoístas, depredadores, etcétera, porque nos hemos construido también culturalmente e históricamente como en contraposición a la naturaleza. Por lo tanto, hay que recuperar ese sentir sin forma de la realidad, es recuperar una relación con el mundo no basada en mis intereses individuales, egoístas o de grupo. Entonces, Pero esa recuperación no se podría plantear igualmente cuando hubo todo el cambio que representó la industrialización. También hubo una ruptura sí, con ahí el empezó mundo la anterior. ruptura. Esta es otra ruptura. Estamos rompiendo con el mundo industrial, por decirlo. Claro, pero aquí Y allí también no se podría decir lo mismo. Hay que recuperar. habría que recuperarlo. Hay, bajo mi punto de vista, pensadores y pensadoras que sí que intentaron abordar el tema más desde la filosofía, porque si seguimos un poco la línea de Corby en este aspecto, es como antes de las sociedades industriales vivíamos en sistemas preindustriales o sistemas religiosos. Y allí, en esos sistemas, en esos proyectos axiológicos, dimensión relativa y dimensión absoluta estaban unificadas. Se cultivaba tanto la parte espiritual o la dimensión absoluta, un acceso, que luego en la industrialización, como surgieron las ideologías, el mundo pues ya no era revelado, ya no se basaba en los mitos, sino que se basaba en lo que empezaba a decir la ciencia, lo que empezaba a decir las corrientes filosóficas, y de los proyectos anteriores se modificaron algunas cosas, pero todo lo que era ámbito de lo sagrado, de lo religioso, etcétera, quedó en manos todavía de la religión. Las ideologías, el liberalismo, el marxismo y el anarquismo como grandes corrientes filosóficas en Europa no abordaron esa temática. Bajo mi punto de vista, sí que hay intentos de aproximarse a ese pensamiento, porque cuando Nietzsche habla de la nada, a lo mejor está hablando de la dimensión absoluta desde sus categorías. La voluntad de Schopenhauer también es la idea de la dimensión absoluta desde sus concepciones y a través de un acceso puramente racional a eso que está allí.
Bakunin para mí hace una cosa muy interesante que es como todo lo que nosotros vemos, en el fondo, es una realidad que se mueve de manera, lo llama la solidaridad universal. Y es como el mundo, pues es mucho más allá de lo que yo veo. Y funciona de una manera que funciona perfecta. Y él incluso dice, a esto, si queréis, lo podéis llamar Dios. Pero no le deis una categoría trascendental, no le deis una idea. Él se mete mucho también con las ideas de los no me sale tampoco el nombre, de los idealistas, ¿no? Que dice la materia está allí, es trascendente y tal. Y él te dice, no, no, lo único que hay en el mundo es materia, pero no una materia muerta, sino la materia está viva y hay que entender desde su lenguaje y desde su construcción cultural cómo ellos entendían eso. Que a ojos de hoy y de la epistemología axiológica vemos sus limitaciones y que puedan estar basados en su entorno y en su mundo, obviamente. Que la epistemología axiológica también es un modelo de la sociedad actual, seguramente también, que a lo mejor dentro de 50 años surge otra interpretación y otra modelación y otra forma de interpretarlo, pues habrá que adaptarlo. La gracia es que, por ejemplo, la epistemología axiológica parte de una idea de entender el mundo no de una manera mítica. Es decir, todo es una modelación, todo cambia constantemente, todo va a cambiar en función de cómo sobrevivamos. Por lo tanto, la realidad del mundo y mi interpretación al mundo va a tener que cambiar. Concreciones dinámicas. Exacto, no hay, o sea, y cada vez va a ser ese cambio, va a ser más rápido, el dinamismo cada vez va a ser más rápido. Por eso, entender la idea de impermanencia es muy importante también porque es como, bueno, pues el mundo no es estático, el mundo cambia y tenemos que construir sistemas culturales que se adapten al cambio, no que vuelvan a fijar la realidad, que vuelvan a hacer una interpretación y que vuelvan a decir, esto es la realidad, sino, pues esta es la realidad que me toca comprender y vivir ahora. En X años, a lo mejor me tocará otra completamente diferente. Pero en el día de hoy, pues hay que intentar entender el mundo desde este sistema técnico y a la vez más allá de este sistema técnico. Y aquí volvemos un poco a esta idea de la importancia de entre figura y fondo y lo inhumano. Claro, aquí lo inhumano lo coge de Lyotard, figura y fondo viene más de su cosmovisión china, etcétera. Pero para mí, cuando él intenta hablar de la figura de fondo y de lo inhumano, está hablando o quiere hablar en lo que el lenguaje de la epistemología axiológica es la dimensión absoluta. Pero obviamente lo habla desde sus categorías y desde su lenguaje. Luego hay un filósofo iraní, se llama Reza Negarestán, que habla de la labor de lo inhumano en el sentido de que, bueno, pues igual que todo lo que es natural es una construcción, todo lo que es la humanidad o lo humano es otra construcción. Por lo tanto, siempre estaremos abocados a la necesidad de construir qué quiere decir lo humano, ¿no? En ese sentido. Aquí también tenemos dos citas extraídas de este libro, sobre todo de la introducción, ¿no? Dice, la figura y el fondo coexisten en armonía. Es necesario un sistema filosófico para converger figura y fondo. Claro, él parte de la necesidad de que exista un sistema filosófico que aúne la figura y el fondo, la forma y la no forma. Luego veremos que desde la epistemología axiológica no es necesario un sistema filosófico, sino comprender mi antropología, mi constitución lingüística y cultivar el mundo más allá de toda mi significación, ¿no? Pero para mí apuntan exactamente a figura y fondo coexisten en armonía, como el sutra budista de la forma es figura, no, ahora no me saldrá tampoco. La forma y la no forma es el sutra del Yamantera, no lo recordaré. Pero bueno, que DR y DA están en la misma realidad, no son dos realidades diferentes, solo puedo acceder a la dimensión absoluta desde la dimensión relativa, desde las formas, no puedo prescindir de las formas, y no es que exista la forma y no exista la no forma, sino que todo está, no son dos niveles, es la misma realidad. Y luego, Lyotard, que es el padre de pues, todos los grandes relatos, han muerto y por lo tanto vivimos en la posmodernidad, dice Lyotard, la inhumanidad del sistema en curso de consolidación con el hombre de desarrollo no debe confundirse con la otra, infinitamente secreta, cuyo rehén es el alma. Claro, te está diciendo, el mundo o el sistema en el que vivimos puede ser inhumano. Perfecto, el capitalismo es completamente antihumanista e inhumano. Pero te está hablando de que hay otra inhumanidad que aquí pues, se coge un poco pues, esto de San Agustín, que es rehén del alma, y él se pregunta sobre esta
inhumanidad sobre el no yo que planteábamos en el principio. Dice, ¿qué quiere decir que el alma es rehén de una inhumanidad infinitamente secreta? ¿Qué es esta inhumanidad? Y él dice, es lo desconocido, lo improbable. Es decir, ¿qué hay en mi realidad, que no sé lo que es y que por lo tanto yo tengo que indagar? Obviamente aquí estamos hablando desde sus categorías. Entonces, él se está preguntando por qué hay de inhumano en el humano, qué es aquello que no es humano en mí, qué es eso desconocido, qué es la realidad, qué es ese fondo. Luego aquí dice, como afirma el Lyotard comentando a San Agustín, lo inhumano es algo alojado más en el interior de mí mismo que mi propio yo. Para Agustín lo inhumano es Dios, pero después de la muerte de Dios es lo desconocido, ¿no? Lo que decíamos antes, pues de la nada de Nietzsche, por ejemplo, la voluntad de Schopenhauer. Dios, pues era una categoría completamente viable en sistemas religiosos de proyectos cristianos, pero cuando surge la industrialización, empieza a surgir los cuestionamientos sobre la realidad y sobre que Dios no existe o que Dios ha muerto, como planteaba Nietzsche, lo que nos queda es lo desconocido. Y entonces, lo desconocido, ¿qué es eso? Lo inhumano es eso desconocido que hay en mí. Dice, los racionalistas no vieron el propósito de afirmar lo desconocido o lo incognoscible. Aquí discrepo, porque sí que, pues, no sé, Schopenhauer pues, habla de la voluntad y Bakunin de esa solidaridad universal o la nada de Nietzsche. Entonces, sí que pensaron sobre eso, pero desde otras categorías no tan sensitivas como pudieran hacerlo San Agustín o como pudieran hacerlo las grandes tradiciones en ese aspecto. Pero aquí volvemos también a la comparativa entre las dos teorías, que pienso que os pongo las citas para entender de dónde parte él para luego poderlo comparar, ¿no? Pues esta idea, Yuccui lo que busca es recuperar un sistema filosófico a través de su idea de cosmotécnicas, que ya hemos ido viendo, para hacer converger figura y fondo, ¿no? Por eso él, cuando habla de las cosmotécnicas desde un punto de vista del Dao, dice el chi es la forma, el Dao es la no forma, lo que yo tengo que comprender es el sistema filosófico del Dao para poder unificar nuevamente el Qi y el Tao, ¿no? Que en su idea es lo que en China se rompió en ese aspecto. Yuccui pues, nos va a hablar de lo inhumano y de lo desconocido a través de todos los pensadores que él ha tenido. En su obra sí que sigue manteniendo un dualismo que no quiere esencializar, pero que traspúa mente y cuerpo, ¿no? Sí que sigue habiendo un cuerpo que debe conectarse con una mente. ¿Por qué? Porque como no aborda la doble dimensión de la realidad, pues en el ser humano hay algo que debe conectarse con otra cosa para construir todo, ¿no? Por eso al final, pues el sistema filosófico del Dao es como un eje de la moral, ¿no? A través de cultivar el Dao y comprender el Dao, yo puedo construir una moralidad, no porque yo esté cultivando la cualidad humana o este sentir hondo de la realidad, sino porque sigo pensando que existe un orden moral, una idea moral de fondo que se tiene que extraer. En cambio, desde la epistemología axiológica, lo que se busca es hacer entender que la doble dimensión de la realidad sin creencias ni supuestos filosóficos. Es decir, partimos de una antropología, obviamente, que nos invita a entender que el mundo y la realidad está pues, dividido en estas dos dimensiones, relativa y absoluta. Pero no hay ninguna creencia de tengo que creer que esto es así, sino que la epistemología axiológica, a través del cultivo de la cualidad humana, lo que te hace es indaga eso desconocido, indaga ese misterio para darte cuenta de que la realidad va mucho más allá. No te estoy diciendo que lo creas, ¿no? Y esto me hace mucha gracia en el sentido positivo, porque Haraway, cuando ella acude al materialismo sensible, lo que te acaba diciendo es, la creencia es racional, la creencia no sirve, porque la creencia te está diciendo, esto es así, créelo y punto, es razón. En cambio, para ella el materialismo sensible es como, siente la realidad de una manera no racional, que no significa irracional, sino entiende la realidad de otra manera. Y la epistemología axiológica, pienso que también a través del cultivo de la cualidad humana lo que busca es eso, es como, entiende que la realidad va mucho más allá de todo lo que tú piensas que es la realidad. Siente la realidad liberada de toda la forma. Siente la realidad en su fondo, en su misterio, en lo inalcanzable y lo inconocible, pero siéntelo. Cuando lo sientas, verás que ni creencias ni supuestos filosóficos. Claro, la voluntad no deja de ser un supuesto filosófico que se inventa Schopenhauer, pero es como, bueno,
hay algo ahí, que no sé qué es, que yo puedo sentir de una manera completamente diferente. Corby habla de la dimensión absoluta asumiendo que ésta huye de cualquier significación, ya que es sensitiva. Por eso lo de la creencia, ¿no? O sea, cree en Dios y ya está. No, no, siente a Dios en ese aspecto, utilizando estas categorías, siente la dimensión absoluta, compréndela en ese sentido profundo del sentir humano. Corby nos va a hablar de que no hay dualidad entre figura y fondo y tampoco entre mente y cuerpo, porque mente y cuerpo es una construcción antropológica, no hay, y hoy en día, pues ni cuerpo ni mente, sino lingüística, doble dimensión de la realidad, no hay una forma y yo puedo, y luego hay un fondo, sino que fondo, figura y fondo son exactamente lo mismo, pero por eso he hablado actualmente de volverse a las cosas para entender que las cosas van mucho más allá del objeto que son. Pero para él no hace falta un sistema filosófico, sino el cultivo de la cualidad humana y la cualidad humana profunda, que son la base para construir proyectos axiológicos o proyectos de vida. Es decir, necesito cualidad humana y cualidad humana profunda, no para manejar el sistema técnico, sino para construir ese sistema técnico, que es muy diferente a la postura que tenía Yu Hui de, bueno, tengo un sistema técnico, tengo que construir un sistema filosófico que me ayude a unificar figura y fondo y a partir de ahí pues manejaré el sistema técnico. El posicionamiento de Corby es muy diferente, es parte de tu base antropológica animal, comprende tu doble dimensión de la realidad, cultiva, que eso también lo vimos con Yu Hui, de si solo cultivamos la máquina, seremos una mente maquinal, por lo tanto, no cultiva la parte de dimensión relativa, pero no te olvides de cultivar la dimensión absoluta. Y a partir de esas dos cosas, construye un proyecto axiológico que incorpore un sistema técnico. En ese Pero sentido. este no lo entiendo. La diferencia en... O sea, este lo entiendo, pero este no lo termino de captar. Claro, el otro lo que te está diciendo es, si tú comprendes que el Dao se basa en una moralidad, se basa en un orden sagrado, se basa en que tengo que regirme por las normas del cielo, etcétera, es como, o sea, el sistema moral en ese sentido es un sistema ético y en la ética es racional, no te lleva a comprender las cosas. En cambio, Corbyn lo que está diciendo es, entiende que el mundo va mucho más allá de tu objetivación, pero sé consciente de que tienes que vivir en este mundo de dimensión relativa. Por lo tanto, si tú sientes el mundo, si tú superas esta barrera abstracta de la ciencia y la tecnología y comprendes que el mundo y sientes el mundo diferente, eso va a provocar un cambio en ti. Y ese cambio te va a permitir construir sistemas o proyectos axiológicos colectivos de cualidad, no basados en una ética ni una moral, porque la ética y la moral supone que el ser humano es racional por naturaleza y que por lo tanto solo a partir de la razón yo puedo, sino que Corbett dice, pues la razón va a ser que no, tienes que tener un sentir diferente de la realidad. Entonces, a veces, esto lo discutimos a veces con él, es como, bueno, el cultivo de la cualidad humana, la cualidad humana profunda no es una ética, pero te da pie a una preética, porque ya es una actitud versus la realidad completamente diferente. O sea, es decir, Yu Hui no busca este cambio en el sentir humano, sino cultivemos lo inhumano, cultivemos lo desconocido, comprendamos que hay otras cosas y esto me permitirá manejar el sistema técnico diferente. En cambio, Corby es cultiva la cualidad humana porque los proyectos de vida que necesitamos a día de hoy necesitan cualidad humana para modelar un sistema técnico. No es coger el sistema técnico y dotarlo de valor, sino construir desde nuevos valores un sistema técnico completamente diferente. Son sus dos diferencias. Pero, bajo mi punto de vista, quieren apuntar a lo mismo, pero lo hacen de maneras diferentes. Por eso me interesó mucho la obra de Yu Hui, porque vi que había como muchos matices. Y ya como último, y aquí es para que veáis un poco el recorrido de cómo va todo, Yu Hui lo que nos habla es de la necesidad de dotar de sentido a la tecnología, que es lo que hablábamos un poco. ¿Hay que dotarla de sentido o hay que modelarla desde un sentir diferente? Y él aquí vuelve a coger a Jacques Ellul y dice, Ellul advierte que es difícil no repetir el mismo camino de la religión reemplazando a Dios por la tecnología. Obviamente, lo que estamos haciendo a día de hoy. Cogemos la tecnología y le hemos dicho, pues esto es el nuevo Dios, e incluso, para que lo sepáis, en Silicon Valley hay dos inteligencias artificiales que son consideradas dioses, porque a una han empezado a meter lo que es la Biblia y está haciendo su propia Biblia, y otra, a través de un montón de compilación de datos, lo que ha conseguido es evitar varios ataques terroristas. Entonces es como, pues esto no es el poder de un dios, poder predecir el futuro y tal, pero bueno,
para que sepáis un poco que se están haciendo estas cosas, y en Silicon Valley hay dos IAs consideradas ya como dioses. Entonces dice, esto, lo de dotar sentido a la tecnología, se puede interpretar con dos sentidos diferentes. Dice, el primero es ver la tecnología como lo desconocido, puesto que es algo que no hemos encontrado en nuestra experiencia previa. De otro modo, pues no sería nuevo y no había progreso. Es decir, ¿qué es la tecnología? Es algo desconocido para nosotros y tenemos que manejarlo. Dice, otorgarle significado a la tecnología significaría en este caso atribuirle racionalidad. Es decir, la tecnología pues ya puede manejarse sola porque tiene una razón de ser, tiene una cosa intrínseca en la propia tecnología, pues que ya va haciendo. Simplemente tengo que otorgarle razón a la tecnología. Dice, el otro sentido es ver la tecnología como manifestación de lo desconocido y como medio a través del cual lo desconocido se racionaliza. Es decir, cojo la tecnología desde la postura de Yuk Hui, como soy un animal técnico y puedo manipular técnicamente el entorno, lo que yo hago es eso que está ahí, que no sé lo que es, porque no hay una naturaleza que yo pueda definir, pues lo que hago es racionalizar ese desconocido, racionalizar lo absoluto en ese aspecto. Cojo la dimensión absoluta, la paso por la técnica, la racionalizo, etc. Dice, esto nos vuelve a la teología y a la espiritualidad. Dice que está en vías de ser abandonada, excepto por aquellos privilegiados que pueden permitirse lanzar un cohete a Marte durante el día y practicar yoga y meditación por la tarde. Aquí, que lo sepas, le meto un poco de caña a Elon Musk, que está aquí en el libro. Ya lo veo. Vale. Y esto es lo que él considera otorgar sentido a la tecnología. Pero aquí también hay matices diferentes. Y con esto ya sí que acabo la sesión. Pensaba que no me iba a dar para una hora, pero me ha dado para 1 hora y media. Sí, Sí, siempre preparas cosas. ¿Te la vas a pasar? Sí, me la voy a pasar, no pasa nada. Aquí sí que vamos a ver puntos en igualdad y puntos en diferencias bastante cruciales, ¿no? Ambos, en este sentido, se preocupan por la orientación de la tecnología. En cambio, Corby diríamos que se preocupa por la modelación de la tecnología en ese aspecto. Yu Hui ve la necesidad de dotarla de sentido, en cambio la epistemología axiológica ve la necesidad de modelarla en unas nuevas condiciones de sobrevivencia. Es decir, como tenemos que sobrevivir en ciencia de la tecnología, tenemos que modelar la ciencia de la tecnología para poder sobrevivir, no para cargarnos el planeta. No hay que dotarla de un sentido, de decir, pues tengo el móvil y lo voy a dotar de sentido para tal o tal, sino que todo debe ir dentro del proyecto axiológico colectivo. Yu Hui nos habla de la tecnología como manifestación y racionalización de lo desconocido. En cambio, desde la epistemología axiológica de Corby tendríamos que decir que la tecnología solo es pertinente en la dimensión relativa. En la dimensión absoluta no podemos hablar de tecnología porque es otro ámbito, ¿no? La tecnología es ámbito de dimensión relativa. En las cosas está la dimensión absoluta, no en la tecnología. Es decir, en la realidad está la dimensión absoluta. Yo desde mi dimensión relativa puedo manipular la dimensión relativa, pero ahí no hay dimensión absoluta, porque estoy manipulando el entorno para satisfacer mis necesidades. Necesito cultivar la dimensión absoluta para que esa instrumentalización de la realidad se haga de manera completamente diferente. Yu Hui nos habla del retorno a la teología. Sí que es cierto que más adelante en el libro lo hace desde una idea de volver a la teología, pero no desde un nivel trascendente. Es decir, no vamos a pensar que existe un Dios allá afuera, trascendente, que la realidad es ascendente, sino entiendo que él habla de la teología y la espiritualidad, sí que lo hace como moralidad desde su cosmotécnica, pero te está hablando de la necesidad de, pues, leer textos, entender que el mundo es sensitivo, de que podemos leer, pues como él habla desde la cosmotécnica, pues los textos cristianos para entender cómo se puede manejar la técnica desde ese punto de vista, pero claro, lo hace como la idea esta de moralidad, ¿no? O sea, todos estos textos... Cultivo, ¿no? Exacto. En cambio, Corbyn nos va a hablar de esta cualidad humana y cualidad humana profunda para recuperar un sentir desinteresado y no egocentrado por la realidad. O sea, ya no es una moralidad lo que Corby plantea, sino un sentir el mundo completamente diferente que me va a llevar, si cultivo constantemente la cualidad humana y no la dejo de lado, como decía Yuk Hui, ¿no? Que decía, podemos cultivar el cultivo de la espiritualidad, no está enfrentado al cultivo de la ciencia, sino pues para desarrollar un mundo axiológico basado en ciencias y en tecnologías, o cultivo la cualidad humana o vamos a seguir llevándonos por otros caminos. Y por último, sí que hay una epistemología mítica, en el sentido, se describe un poco la realidad
en la idea de Yu Hui al no tematizar la doble dimensión, y por eso vuelve a la teología y a la espiritualidad como fundamentos de la moral. ¿Por qué? Porque si comprendemos que en realidad somos dimensión absoluta y dimensión relativa, que podemos cultivar un acceso sensitivo a la realidad, no tengo que cultivar una moralidad, tengo que cultivar un sentir en el mundo, ¿no? Y en cambio, para Corbí la idea es pues, acudir a la epistemología no mítica y a la lectura simbólica de los textos. Es decir, los textos lo que nos están hablando es de cómo cultivar ese sentir de la realidad. No a nivel moral, sino entiende humano que el mundo va mucho más allá de las categorías que tú tienes, que el mundo, como nos dice la mística o un montón de textos, se escapa a toda comprensión y que en el fondo el mundo es un sentir. Si tú cultivas ese sentir, no como moralidad, sino porque puedes cultivarlo y es tu propia realidad que te constituye como humano también, cambiaremos el mundo. Obviamente todo está acompañado de unas nuevas antropologías, unas nuevas epistemologías, pero la idea es que no hay que dotar de sentido a la tecnología, sino modelarla desde un sentir diferente del humano. Y hasta aquí, pues, estas clases de Yu Hui y el pensamiento de la epistemología No, no, no. axiológica.